Dar la bienvenida a esta nueva sesión del Gimnasio Arrow, esta sesión, esta dinámica que estamos siguiendo desde Arrow, que hemos lanzado desde Arrow, con una serie de sesiones y temáticas para que salgáis lo más formados posibles de esta situación en la que estamos. Hoy nos toca nuestro maratón que hemos denominado, hoy nos toca spinning, ¿vale? Nos toca nuestro maratón de spinning en esta hora y media que vamos a dar. Y este maratón, pues bueno, pues va a ser, o lo que vamos a ver hoy es un resumen de los puntos más importantes, o vamos a dar el temario de manera resumida de lo que es la certificación de Combol para preventas, la CVTS, o para preventas valientes, como lo digo yo, ¿no? En esta hora y media. Vamos a intentar condensar en menos de la mitad de tiempo lo que dura la certificación en online, ¿vale? Que podéis hacer y os aconsejo que hagáis por vuestra cuenta. Si alguno no puede o tiene que dejar o no ha podido asistir, pues bueno, pues no solo a esta sesión o no pudo asistir a las anteriores, pues que no se preocupe, que vamos a hacer sesiones de recuperación, ¿vale? Es un programa que va a ser continuo, vamos a hacer sesiones de recuperación y podrán asistir, a las que podrán asistir. Y bueno, ya sabéis, yo voy a ser, en este caso, aparte del trainer de Combol, voy a ser también vuestro trainer en este spinning de IT, ¿no? Por así llamarlo. Y sin más dilación, pues bueno, pues vamos a comenzar. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por vuestro tiempo y comenzamos. Espero que estéis todos preparados. Bueno, hemos elegido spinning. ¿Y por qué hemos elegido spinning? ¿O cuáles son las similitudes entre el spinning y Combol y qué ventajas tiene el spinning? Bueno, no sé si muchos de vosotros habéis hecho spinning alguna vez o estáis pensando en hacerlo o lo habéis intentado o sois adictos a este deporte. Bueno, es un deporte que entre otras ventajas que da para vuestro cuerpo y para vuestra mente, pues bueno, pues es que reduce los niveles de estrés, fortalece los huesos y disminuye la presión, mejora la coordinación motriz, aumenta la resistencia cardiovascular, nos ayuda a quemar esa grasa del abdomen, de las cervecitas que nos tomamos, y luego también mejora la capacidad respiratoria. Al final lo que nos está haciendo es ayudarnos a tener una vida más saludable, ¿no? Y vosotros diréis, pero esto no era un curso de IT. ¿Qué similitudes tenemos entre el spinning y Combol, ¿no? ¿O cómo podemos hacer esto? Bueno, pues con Combol también nos ayudamos a reducir el estrés, ¿no? Con Combol vuestros responsables de IT van a vivir más tranquilos en lo que se refiere a la gestión y protección de los datos. Vamos a reducir ese estrés que puede ocasionar. Tenemos un 98% de ratio de satisfacción de nuestros clientes. También, cuando hablábamos en el spinning de fortalecer los huesos, pues bueno, pues con Combol lo que vamos a fortalecer, o lo que vamos a hacer más robusto y más fiable es vuestra plataforma, ¿vale? Vamos a mejorar la coordinación motriz, nosotros también, pero a nuestra manera. Es decir, vamos a ser capaces y vamos a ayudar a quitar el vendor looking y que podáis mover cargas y gestionar cargas de trabajo donde estén. Es decir, poderlas mover de un sitio a otro y gestionarlas donde estén. Aumentamos también la resistencia, en este caso cardiovascular, de vuestro entorno IT. ¿Por qué? Porque vamos a poder con Combol ofrecer SLAs que sean más exigentes, con una infraestructura y una solución de backup más moderna, como por ejemplo con nuestros appliances y con nuestras soluciones que tenemos. Ayudamos a quemar, pues bueno, nosotros lo llamamos o lo traducimos en que eliminamos los hilos que tenemos de información y ofrecemos una gestión totalmente centralizada, reduciendo esas horas de operación de la plataforma y de gestión que tenemos de la plataforma, ¿no? De una manera significativa.
Y cuando en el spinning dicen que mejora la capacidad respiratoria, pues bueno, pues nosotros en Combol lo hemos querido asociar a que con Combol vamos a poder respirar más tranquilos en lo que se refiere al cumplimiento normativo y estar seguros frente a y protegidos frente a ataques de ransomware. Son similitudes que os he querido un poco poner pues, en este hilo conductor, ¿no? de por qué hemos elegido este deporte, ¿no? Y por qué vamos a. Si os parece, vamos a comenzar, ¿no? Esto evidentemente no lo vamos a hacer ahora, no lo vamos a ir haciéndolo ahora al vuelo, para que lo sepáis, como os pasaremos también la presentación, pues bueno, para que lo tengáis. ¿Dónde puedo encontrar esta certificación? Pues bueno, esta certificación es parte de las certificaciones que se piden o que Combol solicita que nuestros partners tengan personas certificadas en esto. Primero, pues para ayudaros y estar más seguros a la hora de vender nuestras soluciones. Y segundo, para toda la parte del programa o el nivel de partnership que tienen todos los asociados con Combol, ¿no? Esto lo podemos encontrar como un recurso gratuito dentro de la web de Partners, una vez que hacemos login, pinchando en Partner University. Una vez que pinchamos en Partner University, buscamos la certificación Combol Technical Sales Professionals, que es la CVTSP, Combol Technical Sales Professional. Le damos a Request. Una vez que le damos a Request, se nos pone el botoncito así en rosa que pone Open Curriculum Player y le damos a abrirlo. Como veis, la duración de esta certificación, pues bueno, es de 1 a 4 horas. Evidentemente vamos a hacer un resumen muy condensado, ¿no? de esta certificación y de los puntos más importantes, como os decía al principio. Cuando le damos a comenzar o hemos abierto el currículum, vamos a ver una serie de módulos que por así decirlo podrían ser los troncales, ¿no? Las asignaturas troncales y las optativas, ¿no? En las cuales vamos a tener que hacer los 4 módulos principales o las 4 troncales, los módulos core, y luego una de las optativas, ¿no? De las selectivas, que podrá ser Orchestrate o podrá ser Activate, ¿vale? Nosotros vamos a ver en este resumen todos los módulos, pero bueno, que sepáis que tendréis que coger, darle a activar cada módulo, ir viéndolo, y una vez que esté hecho, pues ya pasará al siguiente. Para lanzar cada uno de ellos, pues activaré el módulo, le daré el botoncito de launch y ya me sacará lo que es la presentación, ¿vale? Bueno. Y vamos a empezar. Vamos a empezar con este calentamiento de spinning con Combol, ¿no? Con el primero de los módulos, que es una introducción, ¿no? Es la introducción a Combol, ¿vale? Y aquí en esta introducción, pues bueno, pues los conceptos que nos dicen que tenemos o que quieren que aprendamos, pues bueno, pues nos va a hablar de la herramienta el Partners Access Desk, el PSD, con el que alguno de vosotros ya habéis trabajado, los puntos importantes del software a nivel técnico, y luego pues bueno, pues nos va a ayudar a ver o a hacer esta presentación inicial, ¿no? Para nosotros va a ser nuestro calentamiento o el poner nuestra bici de spinning en el nivel 1, ¿no? En la velocidad 1, en llano, ¿no? Ir calentando. Pues bueno, ¿qué es el PSD? Bueno, pues el PSD es una herramienta que tenéis a través del portal de Partners, con la cual también podéis contactar a nivel por correo, enviando un mail a psd@combol.com. Es un equipo multidisciplinar, es un equipo a nivel global, y es una herramienta que Combol ha puesto a vuestra disposición, ya no solo a nivel preventa, sino también a nivel comercial, ¿vale? Para dudas con licencias, para ayudaros para ayudaros en lo que se refiere a dudas de preventa. Imaginaos, estamos contestando a un pliego, estoy a última hora de la noche, como no nos ha pasado nunca, pues bueno, pues si alguna vez nos pasa, ¿vale? Y necesito saber si está cubierto o no está cubierto una determinada funcionalidad con la licencia que estoy ofreciendo. Y claro, son las 10 de la noche. Ahora, ¿quién llamo? Pues bueno,
Pues esto es un servicio 24/7. Hay gente en España, hay gente pues, por el resto de países. Y normalmente los tiempos de respuesta pues, bueno, pues suelen ser escasos minutos, ¿vale? Pues, bueno, pues podéis coger y abrir la petición desde el portal de partners, lanzarle vuestra respuesta por aquí, por la plataforma, para obtener esa respuesta que necesitáis de manera rápida, ¿vale? Si necesitáis ayuda en un tema de una POC, ¿vale? Si necesitáis ayuda para hacer una demo, ese tipo de cuestiones, el PSD os puede ayudar, ¿vale? Bueno, que lo sepa. Bueno, esto es un poco lo que os acabo de contar, ¿vale? Que sepáis también que esas peticiones las podéis hacer online, desde, como os decía, desde la web, las podéis hacer por email, hay una serie de teléfonos también, e incluso existe un chat en el cual podéis también chatear, ¿no?, con el técnico y decirle, bueno, mira, llámame mejor y ya lo vamos hablando, ¿vale? Bueno, una vez que está hecho esto, una vez que sabemos ya de qué va el PSD, pues bueno, otro de los puntos claves con los que habla en esta certificación, cuando empezamos, es que, bueno, pues nos dice, estamos en la era de la transformación digital y del crecimiento exponencial de los datos. El otro día leía que decían incluso que se planteaba almacenar o se estaba estudiando almacenar datos en cadenas de ADN. O sea, ya nos estamos yendo un poco de madre, ¿no?, por así decirlo. Porque el crecimiento de los datos es tan brutal, están hablando de que se estiman que más de 175 zettabytes en 2025, que es apenas 5 años. Estamos en esa época de la transformación digital, donde tenemos un montón de retos, cada vez más copias, cada vez más datos, cada vez necesitamos que la seguridad cada vez es mucho más crítica. Cada vez las normativas regulatorias y de control son más exigentes. Tenemos cada vez más fuentes de datos. Ya no decimos nada si encima le añadimos el IoT o le añadimos temas del 5G. Y bueno, y para todo esto, pues vamos a necesitar que pues se nos van a presentar retos en los que vamos a necesitar pues, mejorar toda esa eficiencia y la experiencia con el usuario para que puedan tener esos datos de una manera ágil, que les sean útiles, ¿vale? Y puedan gestionarlos en tiempo y forma. Y la pregunta, entonces, pues para todo esto, o esos principales retos, es que si estamos listos para abordar ese cambio, porque vamos a necesitar una gestión de datos, vamos a tener que hablar o vamos a necesitar una gestión de datos que sea evidentemente moderna, acorde con lo que existe ahora. Hay nuevas generaciones de aplicaciones, por ejemplo, el tema de contenedores, ¿no? O el tema de aplicaciones que han nacido directamente en nube, como son aplicaciones SaaS. Se están abordando estrategias, y estamos oyendo hablar constantemente de estrategias multicloud, de cada vez que todos los clientes cada vez están abordando el llevar cargas hacia la nube, y no solo a una nube, ¿vale?, sino distintas nubes, o el movimiento de cargas entre esas nubes, ya sea una nube privada, una nube híbrida, una nube 100% pública, pues en las estrategias multicloud, ¿no? Soluciones de almacenamiento democratizadas. ¿Qué es esto? Pues esto es soluciones de almacenamiento basadas en, por ejemplo, software Defined Storage, ¿no? Soluciones SDS. Integración con APIs de terceros, orquestación, automatización, evidentemente mecanismos que autoaprendan, ¿vale? De machine learning, con inteligencia artificial. Pues si no, todo esto es muy, 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 muy complicado y casi imposible de poder gestionar, ¿no? Pues bueno, pues la pregunta para esto es si estamos listos para el cambio. Con Commvault, como ya sabéis, pues bueno, hacemos una gestión de datos que hacemos de una manera diferente. Tenemos una única herramienta en la que vamos a poder gestionar cualquier tipo de carga primaria, pues ya sea puestos de trabajo, datos en sites remotos, bases de datos, entornos físicos, virtuales, convergentes.
aplicaciones que han nacido directamente en la nube. Y aquí lo importante de esta slide, pues bueno, pues es que tenemos políticas de automatización, tenemos inteligencia artificial, tenemos una gestión de índices robusta, distribuida, que da con grandes capacidades, hablaremos de esto más adelante, y que vamos a poder trabajar o que vamos a poder abordar estos retos o todas esas problemáticas con las que antes os preguntaba si estábamos listos, pues con las distintas partes de nuestro portfolio, ¿no? Que son Commvault Complete, Backup and Recovery, que ya todos conocéis, nuestra parte de appliance, como es Commvault Hyperscale, nuestra parte o nuestra solución del portfolio que se llama Orchestrate, y la otra de las patas que tenemos en nuestro portfolio, o el otro producto que tenemos en nuestro portfolio, que es Commvault Active. Estos serán cada uno de los módulos que iremos viendo, como os enseñaba antes en la agenda, ¿no? O en los cursos, la introducción, los componentes Core, Complete, Hyperscale, Orchestrate y Active. Serán los módulos que iremos viendo ahora durante esta sesión, en los que iremos, evidentemente, pues como si estuviéramos haciendo spinning, subiendo ya la intensidad, dándole mayor velocidad a nuestra bicicleta, ¿no? de conocimiento y pues bueno, y mayor dificultad. ¿Vale? Vamos a hablar un poco de la solución de Commvault. Como decía, en nuestra solución tenemos distintas patas en el producto. Si hablamos de Commvault Complete Backup, bueno, pues ya sabéis que tenemos la mayor matriz de soporte, tanto de plataformas y aplicaciones. Aquí os salen unas pocas. La mayor integración con sistemas de almacenamiento, por ejemplo, para poder utilizar sus tecnologías de snapshots. Aquí estamos soportando más de 254 arrays de almacenamientos distintos, multimarca. No tenemos competencia en esta parte. O la parte cloud, con los que hablamos de manera nativa, ¿vale? Y también, pues bueno, pues más de 70 proveedores, ¿no? Con los que nos integramos. Todo este tipo de matriz o todo este soporte, nosotros lo podemos gestionar a través de una única plataforma, a través de una única consola, que es esta que es nuestra Command Center Console. Y vamos a poder gestionarlo pues, de manera automática, con temas de inteligencia artificial, con esa gestión distribuida, y almacenarlo y guardar nuestros datos y gestionar nuestros datos en donde queramos. Estén hoy en un sitio y mañana puedan estar en otro, nos va a dar igual. Respecto a lo que nos dicen los analistas, o lo que dicen los analistas de nosotros, pues bueno, esto no es que lo cuente yo, que para eso como soy el trainer, pues bueno, barro siempre para mi casa, ¿no? No, es que nos lo dicen también los analistas. Los analistas, como ya todos sabéis, pues bueno, pues Gartner es uno de los principales, otro es Forrester, y bueno, en Gartner llevamos siendo el líder de líderes, es decir, en esta parte del cuadrante, 8 años consecutivos los líderes de los líderes. Hemos ganado 8 veces seguidas la Champions, no hay más que decir en esto. Y en Forrester, pues bueno, pues en la ola de Forrester, pues también los líderes de los... Bueno, hay muchos clientes con los que nos estamos encontrando que ya están pidiendo en pliegos que la solución que ofrezcan los PAR sea alguna de las soluciones que aparecen en el cuadrante mágico de Gartner, en la sección de líderes. Si además la solución que ofrecemos es la que ha sido la mejor valorada de todas y la mejor reconocida de todas, pues bueno, pues ya estamos diferenciándonos de otro que no vaya con esta solución, ¿no? Respecto a lo que os contaba antes del estrés, ¿no? De que vamos a ayudar a nuestros clientes a que vivan más tranquilos. Al final nuestros clientes precisamente porque con las soluciones que nosotros les demos les ayuden a vivir más tranquilos y tengan menos preocupaciones. Os decía que Commvault tenía el 98% de ratio de satisfacción de los clientes, ¿no? Pues bueno, pues aquí os lo enseño. Este es un reporte. Este es un reporte que salió en el que bueno, nos dan ese ratio de satisfacción, ¿no? El más alto de la industria, ¿no?
Y luego, pues bueno, con un 97% de cumplimiento de las SLAs que se están fijando. Es decir, que somos capaces de poder cumplir esas SLAs, ¿no? de ir más rápido, de ser más ágiles, de poder cumplir esas SLAs más exigentes que nos piden los clientes. Y hasta aquí este calentamiento. Entiendo que ya habréis entrado ya todos en calor, ya estamos todos un poco más empezando ya a sudar, ¿no? Y vamos a darle velocidad, un poquito más de velocidad. Vamos a subir 2 puntitos nuestro velocímetro y vamos a empezar con los conceptos que son los conceptos básicos, ¿no? de una, y los conceptos clave o core de una arquitectura de Commvault, ¿vale? Esto ya vamos a dar un poquito más de inclinación a este esfuerzo que vamos a empezar que estamos haciendo, ¿no? Durante esta sesión. Y bueno, en esto, ¿qué nos dice? Pues bueno, pues aquí nos va a describir cuáles son los componentes dentro de una arquitectura de Commvault, cuáles son nuestras ventajas competitivas de arquitectura y un poco a nivel de alto nivel, pues bueno, pues cómo es la comunicación dentro de una arquitectura de Commvault, un diagrama de arquitectura, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que tenemos en Commvault, por ejemplo? Pues bueno, pues una de las cosas con las que estáis oyendo hablar últimamente, la gente sobre todo que tiene ya experiencia antiguamente en Commvault, pues estaba acostumbrado a hablar de políticas de almacenamiento o políticas de planificación, schedule policies, sus clientes, bla, 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 ¿vale? Un montón de conceptos. Bueno, pues en nuestras versiones actuales, pues bueno, nosotros en Commvault ya no hablamos de eso, hablamos de planes, ¿vale? Y estos planes, ¿qué es lo que tiene? Pues bueno, pues básicamente es una agrupación de todos los conceptos anteriores que os contaba, ¿no? Pues de qué vamos a hacer un backup, dónde lo vamos a hacer, con qué frecuencia vamos a hacer el backup y cuánto tiempo lo vamos a guardar, ¿vale? Lo que estamos definiendo al final con este plan es una SLA, que es lo que a vosotros os piden los clientes, ¿no? Yo quiero tener tantos puntos de recuperación, quiero poder recuperarlos en tanto tiempo. Y a partir de aquí, pues tú defines si tú quieres que la herramienta lo haga de manera automática, con su inteligencia artificial y su machine learning, de manera automática y que se asegure de que se cumplen esos SLAs, o tú lo fuerzas, ¿no? Pues bueno, pues es un poco un cambio de concepto. ¿No? Dependiendo del tipo de dato, pues bueno, pues vamos a poder, evidentemente, no proteger una base de datos, en lo que tengo distintas cosas a proteger, ¿no? Por ejemplo, la parte de los logs, la parte de las bases de datos. Así protejo, por ejemplo, un laptop, ¿no? Si quiero definir la parte si quiero definir alertas, o por ejemplo, en el tema del correo, ¿no? Que además voy a poder seleccionar políticas para archivar mensajes. Es un poco las casuísticas de los distintos tipos de planes que voy a poder coger y gestionar, ¿no? ¿Qué más conceptos tenemos en Commvault? Pues bueno, esta es una parte de la pantalla de la consola de administración, en donde, como veis, es muy sencillo y se entiende muy fácil qué es. Y si pincho en administración, si pongo servidores, pues me van a salir todos los servidores que estoy protegiendo. Y si pincho server groups, pues me van a salir los grupos de servidores que yo he creado y que puedo coger e incluir y que voy a poder coger y gestionar para que se incluyan los servidores de producción que estoy protegiendo de manera automática en estos grupos o de manera manual, basándome pues, en distintas casuísticas, ¿no? O características. Pues, por ejemplo, versión del sistema operativo, agentes que tenga instalados, si lleva offline no sé cuántos días, si el nombre empieza por asterisco punto bla bla bla, etcétera, ¿vale? ¿Para qué vale tener grupos de servidores? Pues evidentemente pues para tener una gestión grupal mucho más fácil, ¿no? Si tenemos 10 servidores que estoy protegiendo en producción, pues a lo mejor un grupo de servidores no tiene un sentido, pero si protejo una infraestructura de miles de servidores, pues evidentemente o haces grupos de servidores o está muerto. Y en el caso de los entornos que sean multitenant, porque nuestra herramienta es multitenant, hablaré de ello luego, pues o tienes o haces grupos de servidores en los tenants y separas, o si quieres hacer una gestión, lo vas a tener y vas a invertir demasiado tiempo, ¿vale?
¿Qué más habla o qué más cosas hacemos con la parte de Commvault? Pues bueno, pues una de las cosas que nos dice o una de las cosas que con Commvault le damos valor a nuestro cliente es que estamos listos, estamos preparados para poder recuperar y para poder dar y ofrecer seguridad a los datos de nuestros clientes. Y aquí habla de conceptos como es el Foundation Hardening, el Application Hardening, habla del tema del ransomware, habla de lo que es el aislamiento de los datos y el estar listo también con planes de disaster recovery. En estos módulos, pues bueno, pues un poco para que veáis, pues si algunos no tenéis claro lo que son los conceptos del Foundation Hardening, Application Hardening, etcétera, pues bueno, el Foundation Hardening es algo que con Commvault no significa que sea una cosa u otra. Nosotros nos vamos a integrar y nos vamos a poner pegas en que a la hora de materia de seguridad de vuestros datos en vuestros clientes, evidentemente se apliquen las mejores prácticas. El Foundation Hardening se refiere a que se apliquen las mejores prácticas, los sistemas operativos y las aplicaciones, es decir, los tengáis parcheados, tengáis los sistemas operativos con los últimos parches de seguridad, con vuestro software de antivirus, etcétera, etcétera. En la parte de Application Hardening, cuando hablamos de Application Hardening, aquí estamos hablando de del concepto de seguridad que muchos de vosotros conoceréis como la TPA, ¿no? La autenticación, la autorización y el accounting, ¿vale? Para evitar poder mitigar lo que se refiere o lo que es el que roben los datos, ¿no? El primero sería pues para temas de corrupción por malware y ransomware y el segundo sería para el robo de datos o de información. En la parte del ransomware, que está tan de moda, pues bueno, pues aquí con Commvault nos vamos a poder ayudar en lo que es la protección y la monitorización proactiva. Es decir, vamos a poder ser una pieza clave más adicional a lo que ya tenéis, ¿vale? Vuestro software antivirus, por ejemplo, vuestros IDS, vuestros firewalls, etcétera, ¿vale? ¿Para qué? Pues para prevenir y para detectar. ¿Y qué vamos a mitigar? Pues vamos a mitigar los riesgos de corrupción de datos, evidentemente, que nos entre un ransomware y nos cifre todos nuestros datos de la empresa. Referente a lo que es el aislamiento de los datos o el air gap, bueno, pues aquí con cómo vamos a poder coger, hacer subnetting, redirigir tráfico, crear copias en los cuales sean de solo lectura, las WORM, ¿vale? Write only read many, ¿vale? Automatización vía flujos de trabajo, etcétera, etcétera, ¿vale? Con esto, ¿qué vamos a poder conseguir? Vamos a poder aislar infecciones en el caso que ya os hayan entrado, ¿vale? Y evitar esas corrupciones masivas de la información. Y referente al Disaster Recovery Readiness, pues bueno, pues aquí tenemos algunos organismos, como por ejemplo, una de las cosas importantes es tener nuestro servidor principal totalmente disponible a la hora de poder hacer recuperaciones en un caso de desastre, poder mandar backups de recuperación de desastres hacia la nube, poder replicar la información de nuestros servidores principales, ¿vale? ¿Y con esto qué hacemos? Pues ofrecemos una alta disponibilidad, una tolerancia a fallos, ¿vale? Y además menores tiempos o tiempos muy bajos de recuperación, ¿vale? Cubrimos por lo tanto, utilizando estas metodologías, todos los gaps que tendríamos tanto en puntos de recuperación como en tiempos de recuperación, ¿vale? Ante corrupciones de datos, robo de datos o recuperaciones. Adicionalmente a esto, Commvault, ¿qué tiene? Pues bueno, pues Commvault, de facto, vía software, pues bueno, pues es una solución que está certificada o que dispone de la certificación FIC, ¿vale? Es un estándar de seguridad, la CIPS 141 y 142, ¿vale? Dispone de distintos algoritmos de cifrado, ¿vale? Entre los cuales aquí tenéis algunos de ellos, ¿vale? Cifrado vía software, ¿vale? Cifrado vía software con distintas longitudes de clave que vamos a poder definir. Adicionalmente a este cifrado vía software, también podemos utilizar cifrado vía hardware, sobre todo cuando hablamos de backups, por ejemplo, en tecnologías de cinta, ¿vale? Y también podemos integrarnos con soluciones de cifrado de terceros, como es en este caso, o los que están soportados en este caso, como por ejemplo podría ser un SafeNet o un Vormetric, ¿vale?
en los cuales hablamos con el servidor de gestión de claves, con su KMS, de esa solución de terceros, y nos sincronizamos pues, para poder hacer ese cifrado de los datos, ¿vale? Vamos a poder proteger tanto lo que es la comunicación de los datos, como lo que es el dato, o como lo que son las dos cosas, ¿vale? Utilizando esta parte de cifrados. Aquí tendremos un cifrado que es el inline o un cifrado que es ya hardware, ¿no? Que sería la parte de cuando utilizamos, pues, por ejemplo, esos servidores de terceros. Evidentemente, cuando hacemos una restauración, esto estamos hablando de cuando hacemos un backup, cuando hacemos una restauración, lo único que podremos, o lo único que ciframos en la restauración es la comunicación, ¿vale? En la restauración se recupera el dato ya sin cifrar, obviamente, ¿vale? ¿Qué más soluciones tenemos? ¿O qué más habla aquí? Pues bueno, pues os he contado de todas estas cargas primarias, los endpoints, los remote data, os he introducido antes esto y os he hablado de las soluciones o de los sistemas SaaS, ¿vale? Aplicaciones SaaS, aplicaciones que han nacido directamente en la nube, o soluciones ya directamente de nube. Bueno, pues aquí os introduzco una solución que a algunos ya les han hablado de ella, que se llama Metallic, ¿vale? Metallic es un joint venture que tiene Commvault para ofrecer un portfolio de soluciones, ¿vale? Es decir, soluciones en modelo pago por uso SaaS, ¿vale? Para nuestros clientes, para que podáis ofrecerla a los partners, a vuestros clientes. Esta solución llegará a España, para que os hagáis una idea, a finales de año, ¿vale? Está previsto que llegue a España a finales de año, ¿vale? Para que ya se pueda ofertar. ¿Y qué más tenemos? Pues bueno, cuando os contaba la parte de infraestructuras modernas, ¿vale? Pues bueno, pues una de ellas que os hablaba, la parte de hiperconvergencia, pues podemos proteger entornos hiperconvergentes, y una de las soluciones que nosotros ofrecemos a nivel de scale out con un entorno, diríamos, hiperconvergente serían nuestros appliances de hyperscale, que muchos conoceréis, ¿vale? Si no queremos nada de esto y lo que queremos es crear nuestra solución, como hemos ido creando, pues a medida, customizada, pues bueno, pues siempre tendremos nuestra plataforma Commvault Complete Backup and Recovery, ¿vale? Componentes core de una arquitectura de Commvault. Va bien, ¿no? De momento no os habéis desmayado ninguno, no os habéis caído ninguno de la bici. Bien, ¿no? Pues venga, pues vamos a seguir, vamos a darle cañita. Nuestros componentes core de la arquitectura. Pues tenemos el servidor principal, que es el ComServe, que es el servidor que se encarga de administrar toda la plataforma. Es el maestro de las operaciones, es el máster, ¿vale? Solamente orquesta, solamente organiza, tiene toda la información, ¿vale? De la plataforma, es el que dirige, el que lleva la batuta en esta orquesta. Este servidor no mueve datos, ¿vale? Y puede ser virtual, puede ser físico, ¿vale? Puede estar en on-premise, puede estar en la nube, como queráis, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Pues tenemos los servidores Mediagen, o lo que en otras tecnologías se les llama data movers o proxies. Bueno, pues nuestros servidores Mediagens pueden ser servidores físicos, pueden ser servidores virtuales, pueden ser appliances, pero son los servidores que van a mover datos. ¿Qué datos van a mover? Pues todos los datos de nuestro entorno productivo, que es este que aparece aquí como Intelligent Client Agents, o los agentes que tenemos que son inteligentes para proteger a nuestros servidores de producción de nuestros clientes. Y son los encargados, los Media Agents, los que van a mover los datos desde estos clientes, es decir, van a hacerle un backup y los van a guardar en cualquiera de las soluciones de almacenamiento que vosotros queráis. Somos totalmente agnósticos en esta parte. Si queréis poner una nube, varias nubes, almacenamiento interno del propio servidor, almacenamiento externo, en una cinta o en un propio appliance, ¿vale? Aquí nos da igual. Eso ya, cada uno es libre de poder coger y jugar con la arquitectura y adaptarla a las necesidades y capacidades económicas que tenga el cliente, ¿vale?
Pues bueno, pues tenemos estos distintos componentes. Los media agents, además, serán los que se van a encargar del proceso de duplicación, porque evidentemente Commvault es una herramienta que tiene funcionalidades enterprise y deduplicamos, ¿vale? Lo veremos ahora luego, más adelante. Deduplicamos, indexamos la información y eso se van a encargar los servidores media agents, ¿vale? Entonces, como os digo, que son los que mueven esos datos acorde a lo que el servidor principal, el ComServe, ordena y manda, ¿vale? El ComServe. Pues bueno, pues el ComServe, como os decía, es el máster, ¿vale? Es el que tiene el control. El ComServe, como os he dicho, es el cerebro, es el orquestador y es el que debemos de planificar y él de manera automática se autoprotege. Copias de recuperación ante desastres, ¿vale? Todos los días, de manera automática. Estas copias de Disaster Recovery o estos DR Backups, que algunos os sonarán, se deben guardar evidentemente fuera de este servidor. Parece obvio, pero hay veces que no es así. Y podemos guardarlo también en la nube. Se pueden guardar, hay una serie de best practices para securizar este servidor, obviamente. ¿Por qué? Porque este servidor tiene una base de datos de SQL Server, donde guarda toda esa configuración, un SQL Server 2016 estándar, es importante también saber esto. Ese SQL Server 2016 estándar ya viene licenciado con Commvault, es decir, no hace falta comprar la licencia de SQL. Y ahí, en esa base de datos, se guarda toda la configuración, todos los eventos, el número de trabajos, políticas definidas, qué datos tengo o usuarios que tengo creados, la seguridad, la autenticación, ¿vale? Como esa base de datos es tan importante, es lo que básicamente se protege cuando se hace ese backup de Disaster Recovery, ¿vale? Aquí hay una diferencia, por ejemplo, frente a otras herramientas de competencia, ¿vale? Que también tienen esta base de datos, en el servidor principal, ¿vale? Y es que Commvault pues da un SQL Server estándar, de facto, ya licenciado, y otras dan el Express. La versión Express, única y exclusivamente, es para entornos muy, muy, muy pequeñitos. Normalmente cuando se posicionan estas soluciones en la competencia, pues el cliente tiene que hacer frente al coste de adquirir una licencia estándar si va a querer poder coger y crecer, ¿no? O tiene miras de poder crecer. Ese coste, por ejemplo, con nosotros con Commvault lo vamos a tener cubierto, ¿vale? El Media Agent, como hablábamos antes, pues bueno, pues se encarga del movimiento de los datos, de la deduplicación, de la gestión de los índices, de la caché, de parte de nuestro catálogo de backup, ¿vale? Que tenemos geodistribuido y que es infinito entre nuestro almacenamiento, nuestro catálogo y el servidor principal. Y también son los que tienen conexión, evidentemente, con el almacenamiento, ¿vale? El ComServe no tiene conexión con el almacenamiento porque no mueve datos, solamente mueve tráfico de gestión. En cambio, el Media Agent mueve tráfico de gestión con el ComServe y con los clientes y tráfico de datos con el almacenamiento y con los clientes, ¿vale? Evidentemente, los Media Agents son los que tienen conectados ese almacenamiento. Y nosotros definamos. Hyperscale. Hyperscale son nuestros appliances. Es una solución que es sencilla, fácil de desplegar. Es un todo en uno. Pueden ser solo media agents o puede ser todo. Es decir, media agents con el ComServe incluido y embebido aquí. Lo veremos ahora luego más adelante. Y también lleva la parte de almacenamiento. Es una solución convergente. Es decir, ya trae las licencias, el almacenamiento, los media agents, el servidor principal si lo queremos, las licencias del sistema operativo, del SQL, trae todo, ¿vale? Es un plug and play. Vale. Y luego ya por último, o por continuar en la última parte de estos componentes, pues bueno, pues hablamos de los servidores, ¿no? O de nuestros clientes. Como os decía al principio, tenemos la matriz más grande de soporte de aplicaciones y de clientes. Vamos a poder proteger sistemas de file system, aplicaciones de servidores, entornos virtuales, NASes, ¿vale? No tenemos, a excepción de estas dos
partes, ¿no? De la gente para entornos virtuales y la gente para la NAS, ¿vale? No tenemos un agente genérico, no tenemos un agente que valga para todas las bases de datos, ni un agente que valga para todos los sistemas de file system. Tenemos uno para cada uno, ¿vale? Entonces, tengo un agente para entornos de file system para entornos Windows o Microsoft, tengo un agente de file system para entornos Linux, Unix, tengo el agente de aplicaciones para Oracle, tengo el agente de aplicaciones para SharePoint, tengo el agente de aplicaciones para MySQL, para Postgres, etcétera, ¿vale? Bueno, teniendo en cuenta esto, estos agentes que nosotros llamamos aquí Virtual Server o llamamos de NAS, son agentes que en realidad lo que están haciendo son ser proxies, ¿vale? O sea, hacer de gateway, conectar, ¿vale? Con, por ejemplo, una infraestructura virtual, ¿no? Por ejemplo, un vCenter, ¿no? De VMware, ¿vale? O el de NAS, evidentemente yo en una NAS no le instalo nada, ¿vale? Lo que estoy haciendo es contra esa NAS para poder coger y protegerla, ya sea por NMP o por salas de CIFS o por lo que sea. Si hablamos de la deduplicación, pues bueno, pues aquí damos un par de pedazos más. La duplicación. En Commvault tenemos duplicación en origen y en destino. La duplicación en origen, que nosotros llamamos client-side deduplication, lo que estamos haciendo o lo que estamos haciendo es que desde el origen de los datos se haga la deduplicación. Estoy cargando de ese procesamiento de duplicación en nuestro servidor de producción. Pero en contrapartida, lo que estoy haciendo es que mis datos ya viajen por la WAN, sobre todo para redes o para redes o conexiones en los cuales no puedo enviar muchos datos, pues toda la información que viaja a través de la red vaya ya reducida y optimizada. Y evidentemente cuando le llegue al media y en el almacén en el repositorio, pues ya se guarde deduplicada. Y si selecciono deduplicación en destino, o lo que llamamos nosotros target side deduplication, quien hace la deduplicación aquí es el servidor media agent. En el caso que os ponía antes, pues los datos por la red viajarán sin duplicar, pero no cargaré de procesamiento al cliente, a mi servidor de producción, y el media agent almacenará la información ya reducida, ya deduplicada, ¿vale? Se puede hacer siempre, evidentemente, para esto se pueden hacer siempre entornos híbridos. Es decir, que yo en mi lado cliente pues le ponga una pequeña capa o un media agent, una pequeña capa y haga de duplicación en destino y desde el destino haga una duplicación entre media agents en origen, ¿vale? Bueno, son procesos que se pueden hacer. Se pueden seleccionar distintos mecanismos de duplicación. No es una u otra, ¿vale? Siempre se pueden seleccionar distintos mecanismos acorde a nuestras necesidades de diseño, ¿no? Este es un poco el ejemplo que os contaba antes. Si replicamos los datos, o lo que nosotros llamamos dash copy, ¿vale? O copias secundarias deduplicadas entre media agents. Es un poco como si fuera una deduplicación en origen, pero entre servidores media agents, ¿vale? Los datos que se transfieren a través de la red ya van deduplicados, ¿vale? Y se almacenan deduplicados, ¿vale? Estamos conservando el ratio y eficiencia de deduplicación que yo tuve en el origen en el destino también, ¿vale? Para copias secundarias. Reducimos ese ancho de banda para temas de disaster recovery. Pueden tener distintas políticas de retención entre la copia que yo tengo aquí y la que yo tengo aquí, etcétera. Es el mecanismo que en Commvault se suele utilizar, por ejemplo, para esas copias secundarias cuando hablamos de deduplicación. Y si seguimos hablando de duplicación, pues bueno, pues tenemos otro mecanismo, ¿no? O tenemos otra cosa que tenemos de duplicación, que es de duplicación global. Nuestra duplicación global lo que nos permite es que en distintas sedes, por ejemplo, que yo tengo aquí, que tengan que enviar datos a una sede global, pues para guardarlo, ¿no? Y que cada sede esté deduplicando con su política de deduplicación en particular y con su retención en particular, ¿vale? Pues aquí en la foto salen la misma retención, podrían ser distintas retenciones, ¿vale? Pues poder coger y hacer esa copia de datos, las tres sedes, utilizando o facilitando y conservando esa deduplicación que yo ya he hecho para no tener que hacerlo de nuevo aquí. Es decir, que si este de aquí me envía
un bloque que ya tengo aquí, pues este no me envíe el mismo bloque, ¿vale? Igual que, ¿vale? Nos beneficiamos todos de esos ratios y esa eficiencia de duplicación de una manera global. Y hasta aquí ese módulo 2. Espero que vayáis bien. Vamos bien, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues subimos al nivel 3, la ruedecita. Vamos a poner más inclinación. Ahora nos vamos a poner ya de pie en la bici, vamos a dar pedales ya y vamos a ponernos a dar caña, ¿no? En el spinning. Ya queda poco, no bebed agua y seguimos, ¿no? Y vamos a ver este módulo 3, que es que nos habla de Complete Backup and Recovery. Acordaros de una de las partes, o la parte principal con la que más o menos estamos trabajando todos, ¿no? De la suite del portfolio de Commvault. ¿Qué vamos a ver aquí? Pues bueno, pues vamos a ver cuáles son las principales tecnologías que tenemos para protección de datos con esto, con Complete. La protección de entornos virtuales, file server, NAS, etcétera, reporting, reporting, monitorización, multitenant, IntelliSnap, protección de ransomware y Metallic, ¿vale? Este módulo, yo os digo que ahora vamos a tener que hacer el refuerzo porque este ya es cañero. Bueno, esta, os lo estaba contando antes, bueno, es nuestra diversidad, ¿no? De aplicaciones, nuestro ecosistema de aplicaciones, ¿no? En la parte de entornos virtuales soportamos más de 17 hipervisores entre on-premise y de cloud. Aquí tenéis algunos de ellos, e incluso migraciones entre ellos, ya lo veremos. En la parte de aplicaciones, no solamente aplicaciones tradicionales, como pueda ser un SQL, ¿vale? O un Exchange, sino también aplicaciones modernas, ¿no? Un SQL de Azure, un SQL de Amazon, Docker, ¿vale? Un Salesforce que nace en la nube, un Postgres, un Cassandra, un Mongo, ¿vale? Ese tipo de cosas. Y a niveles de sistemas operativos, pues bueno, pues ya estén en clúster o no, ya sean distribuidos o no, un GPFS, un Greenplum, evidentemente un Windows, un Unix, un Linux, un Solaris, un ICE, incluso hasta sistemas i-series, los famosos AS400, ¿vale? Para que veáis un poco el espectro que estamos dando, ¿no? Y que tenemos, y por la cual nos valoran los analistas. ¿De dónde lo protegemos todos? Como os decía, todo lo que estábamos hablando lo protegemos desde una única consola. Esta es nuestra consola, no tenemos otra, ¿vale? Consola HTML5, consola moderna, consola multitenant, consola potente, consola fácil de gestionar con dashboards, ¿vale? Que nos permiten dirigir y gestionar nuestra plataforma, ver si tenemos algo que necesite nuestra atención o cómo han ido nuestros backups las últimas 24 horas, si tenemos alertas de salud en nuestra plataforma, si están cumpliendo nuestros SLAs, y en el caso que no, incluso nos ayuda a ver cómo poder mejorarlos, cómo vamos de capacidades, incluso predicciones a la hora de poder ayudar a nuestros CTOs a comprar más almacenamiento, ¿no? Pues el 8 de junio del 2023 me voy a quedar se prevé que no vamos a quedar sin almacenamiento. O si esto ha salido, o si algún servidor ha crecido de una manera significativa por algo que el administrador o la gestión del backup no conoce y va a necesitar esa atención o que estemos prestando atención. Y como os digo, pues es algo muy, muy, muy fácil y muy intuitivo. Si yo me pincho en protección, pues como veis tenemos virtualización, servidores de ficheros, bases de datos, laptops, aplicaciones, ¿vale? Pues bueno. A la hora de poder crear dashboards, pues bueno, pues tengo distintos paneles en los que puedo crear dashboards de configuración y no es difícil de instalar. O sea, tengo que customizar el email para las alertas. Puedo customizar la consola pues para que salga en vez de en azul, salga en verde y con mi logo, o con el logo de mi cliente, para hacerla más corporativa, o con el logo de cada uno de mis clientes para que sea una experiencia como más personal a la hora de dar un servicio, ¿no? Pues bueno, es una herramienta muy, muy potente, como sabéis, o como estáis viendo.
tiene herramientas incluso para desarrolladores, las Developer Tools que salen aquí abajo, las cuales vais a poder implementar y conectaros y crear aplicaciones con APIs o integraros con APIs de vuestras otras herramientas, ¿no? Si hablamos de la protección de virtualización, pues aquí podemos hacer, como os decía, tenemos 17 hipervisores que soportamos, 17 o 18 hipervisores de on-premise y de nube. Entonces nosotros vamos a integrarnos con los sistemas de virtualización para poder hacerle un backup. Y vamos a tener funcionalidades como, por ejemplo, en Commvault Complete Backup and Recovery, lo que se llama LiveSync Replication, ¿vale? LiveSync Replication, tenemos distintos mecanismos, distintas funcionalidades, dependiendo del hipervisor, permitirá hacer más cosas o menos, ¿vale? Porque no todos los hipervisores permiten lo mismo, ¿vale? No tienen la misma potencia en el mismo desarrollo que ofrecen a otros fabricantes con los que se integran, como por ejemplo Commvault. Y bueno, pues la Sync Replication es esta funcionalidad que nos permite coger y replicar esas máquinas virtuales, incluso independientemente del hipervisor que yo tenga aquí. Habrá algunos hipervisores que los cuales está soportada que esta réplica, el hipervisor sea un hipervisor distinto. Imaginaos, tengo aquí un VMware y aquí tengo un Azure y yo puedo hacer la réplica aquí en el formato nativo de Azure, ¿vale? O si este es mi data center principal y tengo VMware y en mi data center de Disaster Recovery pues no tengo VMware ni quiero pagar las licencias de VMware, sino que con las licencias de microserver ya me incluye el Hyper-V y quiero tener, pues bueno, pues poder replicar en el formato nativo de Hyper-V, ¿no? Por daros un ejemplo. Poder hacer failovers, etcétera. Y no solo esa réplica, sino también poder coger y como veremos ahora y como veremos más adelante, el poder orquestar pues temas de failover, probar un disaster recovery, ¿vale? En el caso de que para poder coger y estar seguros de que en el caso de que tenga que hacer un failover por un desastre, pues que tenga ese plan de disaster recovery me funciona de manera rápida y sin tener que coger y estar planificando que si ventanas, que si intervenciones nocturnas y pruebas de disaster recovery que implican mucho procedimiento, ¿vale? De manera sencilla. ¿Qué más cosas tenemos en virtualización? Pues por ejemplo tenemos el Live Recovery. Lo que me permite es, mientras, bueno, aparte de recuperar y validar, ¿no? los datos a la hora de recuperar, ¿no? Pues bueno, pues uno de los casos es que desde el backup a la hora de recuperar algo se empiece a dar servicio, ¿vale? Mientras se está recuperando ese servidor de producción, mientras está recuperando ese servidor de producción que necesito, ¿vale? Esto significa pues, que el concepto de tiempo de recuperación lo fulminas, ¿vale? Lo eliminas, el concepto de tiempo de recuperación, y lo transformas en algo que se llama servicio degradado. Yo desde el backup ya empiezo a darte el servicio desde el minuto 1, ¿vale? Será un servicio evidentemente degradado, pero ya te estoy dando el servicio, ¿vale? Dependiendo, obviamente esto tiene particularidades, dependiendo del servidor, del tipo de servidor y el servicio que dé. Evidentemente, si es un SAP súper transaccional, pues evidentemente no será lo mismo en una máquina virtual de producción que ofreciéndotelo directamente desde un backup, ¿vale? Pero bueno, mientras tanto te lo estoy dando ya como servicio degradado y en muchos casos esto es una solución muy, muy buena. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos también desde para los entornos virtuales que desde mi backup yo pueda coger y crear, sin necesidad de restaurar, ¿vale? Una caja de arena, un sandbox, famoso sandbox, ¿vale? Eso nosotros en Combo lo llamamos Live Mode y lo que hace es que en ese te crea ese entorno aislado para que tú puedas validar, ¿no? Datos o puedas trabajar sobre ellos. Voy a probar este Service Pack o este parche de seguridad que tengo que meterle a mi servidor de producción de Oracle. Si se lo pongo me va a afectar en algo en la producción. O voy a intentar hacer unas pruebas antes de pasarlo a producción. Me estoy ahorrando el tener que tener un entorno de preproducción o un entorno de desarrollo
estoy teniendo mi propio entorno de preproducción o mi propio entorno de desarrollo directamente con datos súper actuales, con datos iguales a los de producción desde el backup en un entorno aislado. Bueno. Y evidentemente, ¿qué más tenemos en virtualización? Pues bueno, pues en virtualización tenemos, ¿o qué podemos ofrecer en virtualización? Pues una de las cosas que podemos ofrecer es nuestra característica de IntelliSnap, ¿vale? O lo que es lo mismo, integrarnos con los snapshots o con la funcionalidad y la capacidad de snapshot hardware de las cabinas de almacenamiento, donde están alojadas o que sirven las máquinas virtuales al entorno de producción, de virtualización, y poder utilizar esa potencia pues, para hacer snapshots de las fotos, proteger nuestra información de las máquinas virtuales con fotos. Y ya no es proteger, sino también recuperar. Hay vídeos en los que se muestra cómo se recuperan miles de máquinas virtuales en cuestión de minutos. Y esto está soportado pues, para VMware, Hyper-V, Nutanix y también hipervisores. Puede utilizar los snapshots de hiperescalares, como por ejemplo Amazon, AWS o Microsoft Azure. ¿Esto qué nos vale? Pues, por ejemplo, evita problemas como, por ejemplo, los problemas en VMware del VADP, ¿no? O lo que es lo mismo. Esos tiempos a la hora de consolidar todos los cambios transaccionales de esos snapshots que hace la herramienta utilizando las APIs de VMware, ¿no? Mientras se hace backup. Pues esos problemas de consolidación de esos snapshots, evidentemente con un snapshot hardware que es inmediato, apenas inmediato, pues ya lo quitas. Y a partir de ese snapshot hardware, las copias que tú quieras. Nosotros trabajamos con los snapshot hardware desde la única consola, independientemente de la array que tengas por debajo, y solamente sabemos de Conmol. O sea, nuestro operador no tiene por qué saber si está por debajo una DLMC, una Unity, una Hitachi o una NetApp o lo que sea. No tiene por qué saber, ¿no? Bueno. A nivel de protección de file servers, os quería poner un poco la foto de antes, pues bueno, esto es lo que ya os había comentado, ¿vale? Tenemos toda esta parte de esa matriz tan grande de sistemas operativos y en estos sistemas operativos nosotros vamos a poder proteger el estado del sistema, evidentemente, de un servidor físico o de un servidor virtual, y ese estado del sistema es para que yo cuando recupero un servidor pues esté en el mismo punto en el cual le hice un backup. Por ejemplo, si estaba en la pantalla del control a suprimir, esté en esa pantalla. Muchas tecnologías de competencia no son capaces de, por ejemplo, hacer backups incrementales del estado del sistema. En Commvault sí. Evidentemente, de todos los discos del sistema operativo, vamos a poder utilizar IntelliSnap, vamos a poder utilizar o vamos a poder proteger servidores, por ejemplo, un servidor físico de Windows, vamos a poder protegerlo haciéndole backups a nivel de bloque, en vez de a nivel de fichero. Por lo tanto, a la hora de hacer backups incrementales, solo hago un tracking de los bloques que cambian, no hago un tracking de los ficheros que cambian, ¿vale? Me permite tener muchísimo más puntos de recuperación, me permite ahorrar en backups incrementales más de un 65 o un 75% del tiempo, etcétera, etcétera, ¿vale? Es hacer backup de un servidor físico, por ejemplo, de un Windows, al igual que hago backup de un backup incremental de una máquina virtual, ¿vale? Con un driver de CEBT, ¿vale? De Chain Block Tracking. Eso lo permite Commvault. Vamos a poder replicar, ¿vale? Utilizar el FSIN, porque el FSIN no es solamente para servidores virtuales, sino también vale para agentes de servidores físicos, ¿vale? Y poder replicar esa información. ¿Y también qué se puede hacer con esto? Pues para proteger sistemas de ficheros, sean Windows, sean Linux, aquí sale el icono del Windows, bueno, aquí también nos sale el pingüino del Linux. Vamos a poder hacer un Physical to Virtual, vamos a poder clonarlos. Y cuando hablamos de un Physical to Virtual, vamos a poder hablamos de virtualizarlos, ¿no? Entonces yo cojo y de un servidor físico que tengo de Windows, pues lo cojo y lo transformo en una máquina virtual, VMware o Hyper-V, ¿vale? Y luego le le voy replicando cambios, ¿vale? De lo que ha pasado. Si yo fuera un ISP y tuviera que proteger el entorno a un servidor físico de mi cliente, en mi data center, para darle una alta para darle en un momento determinado servicio desde mi data center, ya no tengo que comprarme un servidor físico igual que el de mi cliente. Pues lo cojo, le hago un backup, lo virtualizo y lo tengo en mi infraestructura de virtualización. Bueno, es una parte más, ¿vale? Que tenéis.
Respecto a la parte de proteger entornos de NAS, pues bueno, vamos a proteger, evidentemente, con protocolo NDMP, por si, bueno, NDMP es un protocolo que conocidos del sector lo llaman aplicaciones tolemaicas, ¿vale? Bueno, es un protocolo que tiene más de 30 años y que se sigue utilizando, ¿vale? Pues bueno, nosotros vamos a poder utilizar protocolo NDMP, vamos a poder proteger también basándonos en los SARes de red, ¿vale? Proteger SARes o rutas, FIPS o NFS, ¿vale? Podemos adaptarnos a la solución que queráis. A la hora de funcionalidades o características que nos da en esta parte de ficheros nuestra herramienta, pues bueno, parte de ella es la de poder hacer un descubrimiento de nuestros ficheros de cara, por ejemplo, si quiero afrontar una estrategia de multicloud y llevarme los datos a la nube, o si quiero, pues bueno, pues con Commvault tenemos una funcionalidad que nos permite hacer un file disco. ¿Y eso qué es? Que analiza nuestros datos, los sistemas que nosotros queramos, con un reporte, y nos dice, pues tienes estas volumetrías en estos tipos de datos, tienes esto que queda en el disco, tanto que podría ser archivado de acuerdo a una política que tú le digas, la caducidad de los datos, tamaño de los datos, y luego veremos con otra parte del portfolio, como por ejemplo es Activate, ¿no? Que vamos a poder sacarle mucha más información a esos índices, ¿no? Con los índices en 4D, ¿no? De accesos, etcétera, ¿no? Frente a la protección de aplicaciones, pues bueno, protegemos aplicaciones on-prem y protegemos aplicaciones, por ejemplo, o aplicaciones también PaaS, ¿vale? Como por ejemplo los SQL de Azure o los SQL de Amazon, ¿vale? O un Salesforce o las suites que suele ser lo más común de todo, que todos hablamos, ¿no? De la suite de Office 365 o un Google Suite. La suite de Office 365 de manera completa. ¿En dónde? En local, en la propia nube, en un entorno híbrido, como queramos. En el caso de Exchange, podré proteger, por ejemplo, un entorno de Exchange que tenga en on-prem, una parte en on-prem y otra parte ya en el servicio de Office 365, o ayudaros a hacer esa migración de on-premise a Office 365, o si ya lo tengo en Office 365, principalmente ya en Office 365, pues bueno, pues sigo protegiéndolo allí, ¿no? Allí o en donde quiera, ¿no? En local, en cinta, en la propia nube, en otra nube, donde quiera, ¿vale? En la parte de Exchange, recordar la misma consola. Os decía que la suite de Office 365 se entera. O aparte del Exchange, pues también protegemos el OneDrive, ¿vale? OneDrive for lo mismo, política de antes, ¿vale? Donde queráis. En la propia nube, o en local, o donde queráis. El SharePoint es cuarta parte de lo mismo, ¿vale? Funcionalidades completas, ¿vale? Los sites, subsites, documentos, recuperaciones granulares, integración con temas de compliance. Es importante indicar aquí que nosotros tenemos que, a diferencia de otras soluciones, protección para entornos de Office 365 incluye una capa de indexación avanzada y de analítica avanzada, que nos ayuda pues, para temas de autodescubrimiento, este tipo de autodescubrimiento, búsquedas incluso offline. Bueno, pues que lo sepáis que es también un diferencial, ¿no? En la parte de SharePoint, pues bueno, pues lo cubrimos. Y obviamente el Teams, que básicamente es un compendio de estas tres herramientas que hemos hablado antes, pero que Microsoft ha sacado pues, para ya dar colaboración, ¿no? Y Teams también protegemos pues, toda la parte de chat, conversaciones, etcétera, ¿no? Referente a la protección, o siguiendo con la parte de aplicaciones, pues referente a la protección de base de datos, ¿vale? Protegemos bases de datos. Y en esta parte de protección de bases de datos, pues vamos a poder coger y proteger de manera individual lo que es la propia base de datos o lo que es el transaccional. Como veis a la hora de recuperar, pues aquí tenemos nuestro historial para backups o restores. Vamos a poder coger y seleccionar el punto de restauración, e incluso horas.
ver si está ready o no, el número de bases de datos que tiene esta instancia o este motor de base de datos que estamos protegiendo. Y poder definir qué plan, qué política, o dónde lo guardo, o si quiero que sea automático o no, o la hora de recuperar, tanto para la parte de los DAMs o de los ficheros de base de datos, como la parte de los transaccionales. Si voy a querer recuperar en el mismo sitio, si voy a querer recuperar en otro sitio, ¿vale? Afuera, en el propio disco, los tipos de recuperación, si quiero que sea que no se ponga online, que esté en stand-by o no, ¿vale? Y además, en esta parte de base de datos, pues entra en funcionamiento una de las piezas clave, que luego os hablaré de ella ya más en detalle, que es Orchestrate. Orchestrate para bases de datos nos va a permitir poder coger y hacer backup de bases de datos o migrar bases de datos a la nube, clonarlas, replicarlas, o incluso para temas de desarrollos, añadirle seguridad haciendo un data masking, es decir, más datos que nosotros consideremos que puedan ser sensibles o que no queramos que se muestren a la hora de dar un clon, ¿no? O de gestionar un clon, ¿no? Para que nuestro equipo de desarrollo o nuestros desarrolladores de la empresa externa que vienen puedan trabajar sobre ella, ¿no? Ese data masking. Para finalizar un poco esta parte, la de endpoints, otra de las piezas claves que nosotros protegemos, pues también protegemos endpoints. Tenemos una campaña actualmente que hemos lanzado por el tema del teletrabajo, del COVID, en donde estamos haciendo una gestión, por ejemplo, con Citrix, ¿vale? Con un entorno Citrix, en los cuales, pues bueno, pues estamos ofreciendo una solución para que protejan los puestos de trabajo, para toda la parte del teletrabajo. Pues bueno, pues la protección de puesto de trabajo, nosotros protegemos el puesto de trabajo dando seguridad, ofrecemos herramientas de colaboración de un Enterprise File Sharing, parecido a si fuera un Dropbox privado. Tenemos una pequeña capa de MDM, ¿no? Ofreciendo temas de geolocalización y borrado remoto, aunque sea incluso en offline. Temas de acceso, de que el usuario pueda acceder a sus datos en vivo, incluso si se dejó el ordenador encendido desde su propio móvil, por ejemplo. Cifrado, selectivo, tenemos un montón de configuración e incluso backup adaptativo, es decir, que basado en geolocalización. Es decir, que si el sistema sea capaz de detectar en qué se destaca o si tienes o si cumples una serie de características, por ejemplo, que estés conectado a la luz, que no estés con el 3G, que sea una red de cable, que estés en una determinada IP, que sea automático, desatendido para el usuario, etcétera. Entonces, que sea el sistema capaz de detectar de manera automática si se cumplen esas políticas y que si estás en una sede o en otra, se lance el backup contra los servidores de la sede más cercana, ¿no? Para evitar tráfico también innecesario por la web. Y luego la parte de seguridad, pues por ejemplo, pues bueno, pues protección o monitorización para enviar alertas con temas de ransomware, ¿no? O posibles ataques de ransomware. No da igual. Bueno, esto es un poco lo que os contaba, ¿no? Customizado acorde a las reglas del negocio, los usuarios pueden acceder vía web, puedes guardarlo donde quieras, mejora de la utilización de recursos, ancho de bandas optimizados, etcétera, etcétera, ¿vale? Y las opciones de privacidad, ¿vale? Como sabéis, en la parte de las normativas de privacidad, en las normativas de regulación, de los GDPRs, etcétera, pues bueno, pues la privacidad de los propietarios, ¿no? Si yo estoy ofreciendo un servicio a clientes míos del backup de los puestos de trabajo, mis clientes pueden marcar una opción que es básicamente móvil de privacidad en los cuales yo como administrador no voy a poder coger y recuperar un backup suyo fuera de lo que sería su equipo, ¿vale? Voy a poder hacer una recuperación out of place, solamente in place, ¿vale? En su sistema, ¿vale? E incluso vamos allá, dependiendo de eso, pues podréis seleccionar si el usuario no activa esa
pestaña no podéis hacer restores, solamente si os lo activan ellos, ¿vale? Bueno, básicamente se traduce en esto, ¿vale? El on y el off. Son opciones que nos ayudan a cumplir eso, que el administrador, pues bueno, pues yo como administrador no pueda hacer un uso malintencionado de los datos que es propietario un cliente mío, ¿vale? En la parte de reporting tenéis cientos de reports en la consola, ¿vale? Cientos de reports y más que podéis coger y descargar de nuestro Commvault Marketplace, ¿vale? Tenemos una Commvault Store, ¿vale? Un Marketplace parecido al de Google Play, al Google Play o al Apple Store, en el cual podéis descargar reports e importarlos en vuestra consola, en vuestra herramienta. También podéis coger y crear vuestros propios reports a medida, ¿vale? Acorde a lo que necesitáis. Son reports muy completitos, que son modificables, que podéis utilizar, ¿vale? Es una herramienta de reporting, básicamente, ¿vale? Un ejemplo de ellos, pues bueno, pues aquí estáis viendo uno de lo que sería la utilización de la librería de disco, ¿vale? Los puntos de montaje que tengo, tanto en librerías de disco evidentemente locales, como en este caso que hay de nube, ¿no? Aquí está pues una de Amazon, una de Glacier, de Amazon DS3, una de Azure, me está diciendo cómo está, si está online, me está diciendo el espacio libre, el estado de salud, los datos que tengo escritos, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues son ejemplos de reports. La otra forma de monitorizar son alertas, ¿vale? Tenemos un montón de alertas que están ya predefinidas, más alertas que podéis descargar también del Commvault Store, más alertas que podéis vosotros definir de manera personalizada, ¿vale? ¿Para qué dónde están las alertas? Monitorización, si aquí tenía reports, aquí tengo monitorización y tengo mis alertas, ¿vale? Aquí defino las alertas que yo quiero. Activo, desactivo, edito, añado nuevas alertas o me las descargo y las importo. Es así de sencillo, ¿vale? Y respecto a seguir un poco con la parte de monitorización, mis trabajos, ¿no? ¿Qué trabajos tengo de backup? ¿Cómo se están haciendo mis trabajos de backup? Pues bueno, pues yo tengo tanto los trabajos activos que salen aquí como mi histórico de trabajos, en los que puedo seleccionar las últimas 24 horas o una franja del tiempo y ver de manera rápida cómo se completa, ok, con error, con algún warning, volver a avanzarlos, ver los detalles, ¿vale? O incluso restaurar, ¿vale? Si yo pincho uno de estos y digo restaurar desde aquí, ¿vale? Así, de fácil. Entorno multitenant. Bueno, pues Commvault es una herramienta, como os he contado, que es totalmente multitenant, ¿vale? Habrá distintos roles, como será el rol del MSP admin, y luego estará el rol del administrador de cada cliente. Vamos a poder definir distintos planes, vamos a poder incluso definir planes con temas de replicación con distintas geografías, por ejemplo, en temas de nube, ¿vale? Y crear políticas automáticas, ¿no? Pues por ejemplo, este sería mi servicio Gold, mi servicio Silver y mi servicio Bronce, y si los clientes que se dan de alta de manera automática, porque lo he integrado con mi herramienta con mi página web, ¿no? El servicio, pues dependiendo del plan que cojan, pues ya se me creen en un determinado grupo de servidores, de clientes, y se protejan con estas políticas, ¿no? Bueno, ya poder crear ese tipo de cosas. Es un entorno totalmente multitenant, cada tenant es totalmente, evidentemente cada capa es totalmente aislada. Y si yo defino administradores en cada uno de los si yo defino administradores en cada uno de los tenant o en cada uno de mis clientes, pues evidentemente esos administradores solamente van a poder gestionar pues su tenant. ¿Cómo se añade un nuevo cliente, una nueva compañía, que llamamos nosotros compañía? Nosotros nos vamos a añadir compañía, ¿vale? En este wizard que tenemos, en estas opciones del setup guiado, ¿no? Vamos a añadir compañía y pues ponemos el nombre del cliente, el email, el nombre de contacto, el plan que vamos a querer, el alias, el SMTP, ¿vale? Que es también opcional pues, para que le envíe alertas o no, si queremos customizarlo en dominio,
etcétera, etcétera, ¿vale? Pasamos a IntelliSnap. Bueno, IntelliSnap sabéis que es la funcionalidad que Commvault tiene desde hace, pues no sé, más de una década. Más de una década es una funcionalidad que Commvault desarrolló para integrarse con las cabinas de almacenamiento. Nosotros tenemos un soporte de más de 250 drives distintos de almacenamiento y en los cuales vamos a poder proteger distintas aplicaciones, entornos virtuales, ¿vale? Que tengan sus datos en estas cabinas de almacenamiento, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene IntelliSnap? ¿O cuál es la salsa secreta, ¿no?, de IntelliSnap? Pues bueno, pues la salsa secreta de IntelliSnap es: necesitamos scripts, no tiene impacto en producción, no tiene un impacto en producción, utilizamos la potencia de esos snapshot hardware, y Commvault lo que hace es que habla de manera paralela con la aplicación en su idioma, para ponerla en un modo consistente, y de manera paralela habla con la cabina de almacenamiento, en concreto con el motor de snapshot de la cabina de almacenamiento, para hacerle un snapshot hardware, ¿vale? Que es un chasquido de dedos. Una vez que tenemos el snapshot hardware, pues para Commvault es como si fuera un backup tradicional. Lo indexo, trabajo sobre él, lo duplico, etcétera. Puedo hacer lo que quiera, ¿vale? ¿Qué nos permite, aparte de eso, de cero impacto en producción? Pues nos permite tener, evidentemente, muchísimo más puntos de recuperación, ¿vale? En vez de tener un backup al día, pues puedo tener un backup pues cada 2 horas, por ejemplo, ¿vale? Si seguimos con más funcionalidades, pues bueno, estamos todos hartos ya cada vez más de oír hablar del ransomware, venga el ransomware y venga ataques. Y esto es como montar en moto, es decir, que si no te has caído, te vas a caer, algún día te caerás, eso seguro. Pues el ransomware es igual, si no te ha tocado, te tocará, ¿vale? Y tienes que estar preparado, tienes que estar listo, ¿vale? Y las empresas grandes que han caído, pues evidentemente tenían todos sus sistemas de seguridad, pero han entrado. Entonces, lo que hay que estar es listo para recuperarse, ¿vale? En el mejor tiempo y forma. Una recuperación de un ataque de ransomware, como mínimo, hasta que los sistemas, teniendo un buen plan de contingencia y de disaster recovery, como mínimo, hasta que los sistemas estén otra vez online, se tarda al 100% de todo, se tarda una semana. Y hablamos de empresas grandes. Entonces, imaginaros lo que puede ser el impacto para vuestros negocios. Estar preparados es la clave, porque es real, ¿vale? Es totalmente real y muy costoso. ¿En Commvault qué tenemos? Pues bueno, en Commvault tenemos dos mecanismos para protegernos contra el ransomware y ayudaros a proteger contra el ransomware. Y uno de ellos es, aprovechando nuestra inteligencia artificial y nuestro machine learning, y que nuestros binarios o software de Commvault tiene esa inteligencia, poderos ayudar a detectar esto, ¿vale? Avisaros, cumplir con el GDPR de notificaciones meros en el tiempo de una brecha de seguridad e incluso tomar acciones, ¿vale? ¿Qué mecanismos tenemos nosotros? Tenemos uno que son lo que llamamos honeypots, ¿vale? Señuelos, puntos dulces. Y lo que hacemos es que en nuestros sistemas de file system, en nuestros clientes que estamos protegiendo, le ponemos un señuelo. Si esos señuelos se monitorizan y cada 4 horas pues nos da una alerta. Si se han modificado, nos da la alerta, ¿vale? Si no, bueno, estamos tranquilos. Y otra manera es la de detección de patrones o comportamientos anómalos en nuestros sistemas de ficheros, ¿vale? ¿Esto qué hace? Pues Commvault, utilizando su machine learning, lo que hace es que analiza durante 7 días seguidos el comportamiento del sistema de ficheros. Pues tantos ficheros se crean, tantos se eliminan, tantos se modifican, ¿vale? Tantos se cambian de nombre, durante 7 días, y luego va aprendiendo. En el caso de que detecte algún comportamiento anómalo, te avisa. Y tú, como administrador, decides qué acción tomar, si puede ser un falso positivo o no, ¿vale? Monitorización de comportamiento de ficheros anómalos se hace cada 5 minutos, ¿vale? Bueno, esto es un poco lo que quiero que veáis.
un ejemplo del reporting, ¿vale? Imaginaos que a mí me llega ese comportamiento de ficheros anómalos y me dice en el servidor, hazme una alerta de que se han creado muchos ficheros, ¿vale? Y me dice, se han creado 26.130 ficheros. Y yo como, bueno, no pasa nada. ¿O sí? Se han modificado 63, 10 y 10. Bueno, tampoco pasa nada, ¿vale? Que se creen muchos ficheros, pues a lo mejor no. Pero me dice en el servidor Search 2 se han borrado y se han renombrado muchísimos ficheros. Y me dice, se han borrado casi 87.000 ficheros y se han modificado 92 y renombrado 167. Aquí a lo mejor sí que tenemos que echarle un vistazo, ¿vale? Y tenemos que echarle un vistazo porque lo mismo nos ha pasado, ¿vale? Entonces, pues bueno. Esta sería la alerta que nos llegaría por correo o como nosotros configuremos que nos llegue, ¿vale? Aquí tenéis opciones de cómo podríamos configurarlo. Y con esta alerta, lo mejor de todo es que esta alerta ya trae, cuando nos llegue el correo, este correo de esto, nos deja poder coger y desde la propia alerta lanzar una acción que tengamos predefinida. Por ejemplo, que el propio operador, si llega una alerta de posible ransomware, pueda coger y desde la propia alerta, dándole a un enlace que sale, pues por ejemplo lance por debajo un script que deshabilite la interfaz de red de ese servidor, ¿vale? Y que paralelamente le lance o le mande un correo al administrador de seguridad para que vaya a verlo. ¿Para qué lanzar ese script, por ejemplo, para deshabilitar la interfaz de red? Para evitar que se extienda la infección. Pues bueno, pues son cosas que vais a poder hacer con Commvault. En la parte de Metallic, pues bueno, pues Metallic, como os decía, se vendrá a finales de año. Sacarán distintos servicios como, por ejemplo, el de Core Backup and Recovery para entornos físicos, entornos virtuales, de ficheros y de aplicación. El servicio para Office 365, este será absolutamente SaaS. Esto se apoya en Azure, en una infraestructura de Amazon por debajo, o sea, de Azure por debajo. Y el servicio de Endpoint, ¿vale? Para protección de puestos de trabajo. Con estos servicios podréis coger y ofrecer a vuestros clientes. Y en este 5 minutillos, 6 minutillos que me quedan, vamos a la última parte, que es la de Hyperscale, a los últimos módulos. Vamos a subir un poco más la potencia. Hyperscale, os he contado que es una plataforma que es totalmente que es nuestra playa, nuestra versión de appliance. Está creado pues para ofrecer precisamente la simplicidad, que es una plataforma y ya está, ¿vale? Con escalabilidad y costes, totalmente predecible, ¿vale? Podemos ofrecerlo en modo software para que es lo que nosotros llamamos arquitecturas de referencia, para que lo adaptéis y podamos crear appliance con el hardware de preferencia o que se adapte al proyecto de vuestro cliente, ¿no? Hay algunos, están los principales fabricantes del MC, Cisco, HP, Lenovo, etcétera. O también podemos coger y utilizar los appliances ya que ya vienen appliance hardware, ¿vale? Que ya vienen prediseñados y todo en uno, ¿vale? En estos appliance hardware, el soporte, tanto del hardware como del software, lo da Commvault, un único fabricante, ¿vale? Todo en uno. Bueno, esto es lo que os decía de las arquitecturas de referencia. Y en la parte de los modelos de appliance, en la parte de appliance hardware. Bueno, tenemos distintos modelos en la parte de appliance hardware, el pequeñito de 3 U's o el más mayor, el hermano mayor de 6 U's, ¿vale? Son 3 nodos, cada uno de una U de rack, o en este caso de 2 U de rack cada nodo. Distintas capacidades en RAW y usables, ¿vale? Hasta 87 teras usables en esta parte y 261 teras usables en este otro. Y diréis, menuda diferencia, ¿no? Cuando cogemos y hablamos de capacidad en RAW a capacidad usable. Bueno, a ver, estos appliance están creados para no tener un único punto de falla.
para tener están creados con una arquitectura autorrecuperable, ¿vale? No existe el concepto de writes. Utilizan términos como es erasure coding, ¿vale? O lo que es escribir el mismo bloque del dato en distintos discos y distintos nodos, ¿vale? Ese tipo de tecnologías, erasure coding, todos los fabricantes que utilizan, pues normalmente supone entre un 60 y un 65% de reducción de la capacidad en RAW, ¿vale? Que es lo que por eso está aquí puesto, ¿vale? El mínimo número de nodos con los que nosotros configuramos son 3, ¿vale? Y a partir de ahí se va creciendo en bloques de 3. No tenemos escalabilidad uninodo, ¿vale? De nodo de uno. Crecemos en cómputo, en almacenamiento y obviamente pues podremos también crecer con la parte de licenciamiento que sea necesario. Beneficios o diferencias entre comprar el appliance con arquitectura de referencia, comprar el appliance ya creado o hacerme mi propia solución. Pues evidentemente, tanto con arquitecturas de referencia como con appliance hardware, pues la adquisición, la integración, la preinstalación y la administración ya viene todo integrada. En el caso de crear vuestra solución, una solución más legacy, más de me compro el servidor, el almacenamiento, compro el sistema operativo, instalo el sistema operativo, parcheo el sistema operativo, le instalo el software de Commvault, le compro la licencia del software de Commvault, ¿vale? Conecto el almacenamiento, todo eso, evidentemente cuando creamos esta parte, este Frankenstein, por así decirlo, que es lo más tradicional, no está todo integrado. En el caso de la solución de IP, sí, ¿vale? Obviamente, ¿cuál es la diferencia entre Hyperscape con arquitectura de referencia y la parte de appliance? Pues que con arquitectura de referencia, el hardware, en lo que se refiere a parches del software y drivers, pues se está trabajando en que esté todo integrado, pero de momento no. ¿Y cómo los dará el soporte única y exclusivamente del software, no del hardware? El hardware lo dará pues dependiendo del fabricante que toque. En el caso de Hyperscape hardware es todo unificado, ¿no? ¿Cómo elijo si quiero uno u otro? Pues bueno, pues dependiendo de la preferencia por el hardware o dependiendo de la capacidad. Commvault, en sus creados, no puede coger y decir, pues tengo ponerlo de todos los tamaños, ¿vale? Las arquitecturas de referencia están pensadas pues para tamaños incluso más grandes, ¿vale? Para tamaños, pues por ejemplo, de entornos ya más enterprise, más MSPs, ¿vale? Y esto para entornos, esta parte de aquí, pues para entornos más, más mid, ¿vale? O más end. ¿Qué? Pues incluye el software de Commvault, el Hyperscale Software, ¿vale? Que es decir, el sistema operativo de Red Hat Enterprise Linux, una capa de Red Hat Enterprise Virtualization, el cluster de Red Hat, el sistema operativo Windows Server 2016 estándar, ¿vale? Que no sé si en las siguientes versiones lo actualizarán o no a 2019, de momento es 2016, que es el sistema operativo que corre en la máquina virtual dentro de esta capa de virtualización, que corre en el appliance, ¿vale? Y esta máquina virtual es el servidor principal, el master, ¿vale? Este servidor Windows, o sea, esta licencia del sistema operativo de Windows Server también viene incluida, ¿vale? Con el appliance. Referente al almacenamiento, pues cada nodo de los 3 nodos del appliance pues lleva su propio disco de almacenamiento interno, ¿vale? Y con esos discos que lleva cada nodo, lo que se hace es que se crea una solución de SDS, ¿vale? Software Defined Storage, utiliza cluster de Red Hat, en este caso, ¿vale? Y crea un único pool de almacenamiento, totalmente y altamente resiliente y escalable, ¿vale? Un poco para que veáis cómo es el corazón del appliance, pues bueno, pues tengo mis 3 nodos y en cada nodo, como os decía, pues voy a tener mis discos de almacenamiento, ¿vale? Que son pues discos en el SAS, que son los que van a montar ese pool de almacenamiento. En cada nodo voy a tener una parte de tarjetería PCI, NVMe, flash, y en cada nodo voy a tener pues también mi
mi capa o mis discos SATA SSD, ¿vale? Que se utilizarán para el sistema operativo y el software de Commvault. ¿Qué es lo que guardaré en las PCI Flash, NVMe Flash? Pues ahí lo que voy a guardar es lo que necesito con una alta transaccionalidad y con mucha I/O, como es la base de datos de duplicación y la index cache, o la caché de índices de base de datos. ¿Vale? Pues un poco lo que os contaba. No sé quién se ha desmuteado, por favor, que se mutee. Vale. Más. ¿Qué más os decía? Fácil de instalar, fácil de escalar y además permite que sea no disruptivo en el caso de que tenga que sustituir algún nodo. Porque permite el fallo de discos y un nodo entero. Y el poder coger y sustituir un nodo completo, ¿vale? Con distintas generaciones, no hace falta que sean de la misma generación, ¿vale? Todo ello sin disrupción. El Erasure Coding, vamos a poder seleccionar el mecanismo que os decía, no hay writes, vamos a poder seleccionar, dependiendo del número de nodos que tenga, pues el mecanismo de Erasure Coding que quiero. Normalmente con 3 nodos lo que se configura es pues un 4+2, que es básicamente pues, la tolerancia de un nodo, a fallo de un nodo entero o de 2 discos, ¿vale? Y referente a la capa de virtualización, pues bueno, pues la capa de virtualización está corriendo entre los 3 nodos. En esa capa de virtualización corre el COMSER, el servidor principal. Si me falla un nodo, o se estropea el nodo, ese COMSER, si estuviera corriendo allí, o esa máquina virtual, salta automáticamente al otro. Por lo tanto, le doy alta disponibilidad al servidor principal, ¿vale? Referente a la base de datos de duplicación, pues bueno, la base de datos de duplicación está distribuida y está particionada entre los tres nodos de la appliance. Aquí en este ejemplo se muestran 6, ¿vale? Más todavía. ¿Qué significa que está particionada? Significa que la base de datos de duplicación, en cada nodo se guarda un cachito de ella, ¿vale? La mitad de la base de datos, un cachito y un cachito. ¿Y qué significa que sea extendida o distribuida? Pues que además cada nodo guarda otro cachito del cachito de otro de los nodos, ¿vale? Por lo tanto, están como replicadas entre ellos y distribuidas entre ellos, ¿vale? ¿Esto qué hace? Pues que si tengo que reconstruir entre la caída de uno de los nodos, la reconstrucción sea ultra rápida, ¿vale? Y muy, muy, muy sencilla. Además, no tenga ningún tipo de impacto a la hora de recuperar si un nodo falla. Frente a la redundancia del hardware, estos appliances están creados para no tener un único punto de fallo, es decir, no SPOF. Aparte de los discos con Erasure Coding, la parte de las fuentes de alimentación, con fuentes que se pueden sustituir y quitar en caliente, además redundantes, los ventiladores igual, el hardware monitorizado, etcétera, etcétera, ¿vale? Y lo que os decía, dentro de la caja, pues tenéis los cables de alimentación, el Brezel, la licencia del DVD del Windows Server, o sea, la licencia del Windows Server, el software del Windows Server, la información de primeros pasos y las notas de seguridad. Cuando abrimos el appliance, pues tenemos la configuración, tenemos pues cada nodo va a tener pues dos procesadores Intel Xeon de 8 cores, cada nodo va a tener 128 GB de RAM, cada nodo va a tener 150 GB de SATA SSD para los binarios y el sistema operativo. Cada uno de los 3 nodos va a tener 2 teras ECI SSD, NVMe, ¿vale? Para base de datos de duplicación. Y cada nodo, dependiendo del tamaño de la appliance que yo haya creado, pues tendrá 4 discos de 3,5, de 4, de 6, de 8 o de 12 teras. Luego lleva 2 tarjetas de dual port de 10 gigabits Ethernet, que pueden ser por
o sea, de 10 gigabits que pueden ser por Fibre Channel o Twinax Cooper, ¿vale? Más los puertos de 1 gigabit, más las dos fuentes, más las fuentes, más, de manera opcional, lo que podemos añadir son HBA de Fibre Channel o SAS, ¿vale? Dual port de 16 o de 12 gigas, ¿vale? Pues esto es un poco la criatura por dentro, que tampoco os enseño nada nuevo. Por delante, por detrás. Y vamos a ir poniendo el punto y final, ¿vale? Para pasar al siguiente módulo, que es el de Orchestrate. El de Orchestrate, como os decía, pues es la parte de bases de datos. Disculpad porque se nos está yendo un poquito el tiempo. Hemos empezado un poquito más tarde. Nos estamos yendo unos minutillos. Espero que todos sigáis vivos. Orchestrate. Juan, Sí. perdona, si quieres, antes de pasar, había una pregunta de lo que has estado comentando hasta el momento, que comentaba Juan Carlos de si se puede instalar el Conserve en un sistema operativo que no sea Windows Server. De momento no. Actualmente no. Se está trabajando en ello. De todos modos, ahora luego al final de la sesión respondemos dudas. Los learning goals de esto, de la parte de Orchestrate, pues bueno, pues ¿qué es lo que va a permitir Orchestrate? ¿Vale? ¿Qué es esto de Orchestrate? Bueno, pues Orchestrate lo que nos va a permitir es, por ejemplo, abordar uno de los problemas que es cuando tengo que... los problemas que tienen los clientes es cuando cuáles son los procesos o la complejidad del proceso, por ejemplo, de migrar, ¿no? O el path de migración de una aplicación, ¿no? Por ejemplo, hacia una estrategia de multicloud en la nube, ¿no? Y entre esto, pues ese proceso de automatización y los tiempos de downtime pues son importantes, ¿no? Orchestrate está enfocado principalmente para las cargas primarias de pues bueno, pues de aplicaciones de bases de datos como es SAP, como es Oracle, como es DB2, como es SQL. Es otra parte más del portfolio de productos, compatible con Complete, Backup and Recovery. Y entre las cosas que nos va a permitir, pues es poder coger hacer el DevOps, ¿no? El desarrollo y testing, el aprovisionamiento para desarrollo y testing de bases de datos, ¿no? De aplicaciones de bases de datos, el clonado, ¿no? El testing automatizado para disaster recovery de bases de datos de mi infraestructura, todo desde una única plataforma y una interfaz dedicada. ¿Qué nos permite en esta automatización o cómo puedo solventar esos problemas? Pues bueno, pues entre otras cosas lo que nos permite es orquestar esa copia de la aplicación con pocos clics poder hacer una migración de la aplicación para poder atender a esas necesidades de DevOps de esas aplicaciones, un DR y testeo automatizado de esa aplicación, o incluso poder permitir a mis desarrolladores el acceso a base de datos críticas y además incluso enmascarar datos. Bueno, esto obviamente pues con esas copias automatizadas y orquestadas nos permite, pues como os he contado, pues hacer esa migración de la aplicación, gestionar esa copia de los datos, mejorar esa eficiencia, reducir costes y dar evidentemente una mayor agilidad. Referente a la migración, pues bueno, hay demos en YouTube que podéis ver en los cuales se hacen con poquitos clics, ya se puede convertir, por ejemplo, una aplicación que tengo en un Oracle, por ejemplo, a una nube, ¿no? En Oracle, ¿no? De esa misma aplicación en Oracle, ¿vale? Y levantar, automatizar esa parte de procesos, ¿vale? ¿Qué más permite? Pues, por ejemplo, el disponer, ¿no? Ante el acelerar esa migración, ¿vale? Ya no solo para hacer una prueba de DevOps, sino también el migrar, ¿no? La aplicación. Te estoy facilitando ese path, ¿vale? Para poder coger y mover esa carga de trabajo de una manera no disruptiva. Esa
gestión de copias, ¿vale? De los datos, que también vamos a poder hacer. Pues el soporte para desarrollo. Yo te voy a facilitar, o vamos a poder facilitarte, una copia virtual de esa base de datos de manera instantánea y de esa aplicación, pues para que tus equipos de desarrollo puedan trabajar sobre ella, o para que esa empresa que te está haciendo un desarrollo a medida pueda trabajar sobre ella. E incluso voy a poder securizar esos datos que te voy a ofrecer para que tú trabajes sobre ella enmascarando los datos que yo considere. Por ejemplo, de todas las tablas que tiene mi base de datos, solamente no quiero que se muestre en la tabla de la base de datos con datos personales y sensibles, ¿no?, de mis clientes. Además, te voy a poder coger y voy a poder orquestar, ¿no?, los pasos y pedir autorizaciones, ¿no? Hacer un workflow. Pues un propietario del negocio pues requiere acceso a una determinada base de datos, que envía la petición al departamento de IT, el administrador de IT, o sea, el administrador coge y monta esa foto, ese snapshot del almacenamiento, y el DBA pone la base de datos en online, ¿vale? Al final se garantiza el acceso con los datos que yo he querido. Son procesos que puedes automatizar, que pasan de que en lugar de ser días como antes, pasan a ser ahora mismo horas, ¿vale? Referente al Disaster Recovery, pues bueno, pues hacer el Disaster Recovery de manera automatizada de aplicaciones de base de datos, pudiendo hacerlo desde una nube a otra nube, desde on-premise a la nube, o desde la nube a on-premise, ¿vale? No tiene por qué ser en un solo sentido, ¿vale? De una manera simplificada y pudiendo incluso testear, ¿vale? Bueno, este sería el origen, hago la captura, lo guardo y automatizo esa réplica, ¿vale?, en el destino. Y ya, para concluir, el último de los módulos que tenemos, que es Activate, el último de los módulos electivos, ¿no?, o optativo, que es Activate, ¿vale? Este último de los módulos de Activate, Activate es la funcionalidad que nos permite toda la gobernanza del dato, ¿vale?, entre otras cosas, analizar nuestros datos y gobernarlos. Tiene muy buen impacto, sobre todo en entornos del sector público, ¿vale? ¿Y qué nos permite analizar? ¿Qué? Pues datos desde mis backups y datos vivos, es decir, que no haya protegido, ¿vale?, en los cuales voy a poder extraer metadatos y analizarlos. Orígenes de datos múltiples, ¿vale? Y dentro de las cosas que puedo hacer, pues es ver temas de optimización del almacenamiento, ayudarme a ver la optimización de mi almacenamiento, buscar y gobernar datos que sean sensibles, ¿vale?, y poder hacer búsquedas y descubrir por temas de compliance, ¿no?, hacer retenciones legales, exportar datos, pasárselos a crear review sets o conjuntos para revisión que nuestro responsable de compliance en la organización pueda autorizar y pueda revisar, ¿vale?, ver si se están cumpliendo estas políticas, por ejemplo, para temas de GDPR. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues bueno, pues nosotros cogemos los datos, ¿vale?, con nuestros metadatos básicos, nuestra indexación que tenemos, los ponemos y les damos un contexto, ¿no? Los vamos haciendo esa indexación en 4 pasos, esa indexación en 4D, en los cuales pues estamos dando esa indexación muchísimo más avanzada, estamos catalogando esa información y estamos sacando datos como, por ejemplo, o estamos sacando esa información para poder coger y tomar acciones como, por ejemplo, si esos datos están duplicados en muchísimas localizaciones, poder coger y borrarlos, poder coger y mover, poder bloquear permisos, poder saber si esa gente, qué personas están accediendo a esos datos o los han modificado, y poder establecer mecanismos automáticos, ¿no?, para trabajar con ellos. Es la otra parte del portfolio, como os contaba, ¿vale? Indexación, análisis, reducir los datos de los riesgos, o sea, los datos con riesgo, o recolectar datos sensibles para temas de cumplimiento normativo y mejorar la eficiencia de mi información. Tendré distintos componentes,
¿vale? Como son nuestros servidores de indexación, en los cuales voy a poderle dar distintos roles, ¿no? Pues el rol de servidor de indexación o de solamente para temas de revisión, ¿no? Y analítica. Y voy a poder realizar pues las acciones que os he contado, ¿no? Detectar, remediar el gasto de datos sensibles que en entornos de datos que no están estructurados, analizar esos datos vivos, ver quién los está usando, etcétera, etcétera. Y con esto ya pues finalizo este maratón de spinning. Espero que todavía tengáis aliento, que estéis bien. Hemos intentado resumir, y sobre todo yo, de manera más rápida posible, todo lo que se dice, o lo más importante que se dice en esta certificación de 4 horas. Aún así, os insto y os aconsejo que le echéis un vistazo más en detalle. Os pasaremos este vídeo, os pasaremos la información y la presentación. Es momento de tiempo de preguntas, respuestas, dudas que tengáis. Si te parece, Maca, me trasladas tú las preguntas que se hayan hecho por el chat, si hay alguna. Sí, por el momento solamente estaba la de Juan Carlos del tema del sistema operativo, que ya las contestó. Vale. Juan Carlos, referente a la parte del sistema operativo, ya he visto en alguna slide que otra, el Comser corriendo sobre Windows, porque uno de los principales problemas que existían era, o por los que uno de los requerimientos del servidor principal fuera Windows era por el tema del SQL, ¿vale? Pero SQL desde hace tiempo está soportado en sistemas Linux. Entonces, se está trabajando en esa parte y he visto alguna que otra captura de pantalla, ¿vale? Lo que no sé es en qué tiempo y forma saldrá. Evidentemente es algo que se iba demandando desde hace mucho y hay clientes que tienen tanto que la única máquina Windows que tienen en su infraestructura es esta. Entonces, pues bueno, pues es algo que se está en ello, ¿vale? Cuando tengamos noticias, pues os lo iremos contando. ¿Vale? No sé si existe alguna duda más. En el chat no, así que... Vale, pues yo doy por finalizada la clase de hoy. Recordad que dentro de poquito tendremos otra sesión. Esa vez será ya un deporte un poco más, digamos, menos exigente que quizás si cabe que el spinning desde mi punto de vista, ¿vale? Tampoco lo conozco tanto, pero bueno, os iremos contando. Esperamos veros allí también. Os llegarán las notificaciones para que os inscribáis. Y nada, agradeceros vuestro tiempo. Dime. Ha añadido una pregunta más Juan Carlos que dice que para las bases de datos de deduplicación es obligatorio el disco SSD y si utilizamos disco rotacional, ¿en qué medida afectará el rendimiento? Es necesario, afectará al rendimiento en el que tu ventana de backup no será igual. Cuando se está haciendo un backup con deduplicación, una de las cosas por las cuales se pide un disco que me dé un mínimo de I/O, ¿vale? Es porque la deduplicación, la base de datos de deduplicación se tiene que consultar, se tienen que hacer queries y se tienen que hacer inserts. Y se tiene que coger y se tiene que particionar el dato o la trama de datos en bloques y esos bloques, antes de escribirse en mi librería de disco, en mi almacenamiento, se tienen que consultar, se tiene que crear un hashing, se tiene que crear un DNI, un identificador único, ¿no? Y se tiene que consultar con la base de datos de deduplicación. Si ese bloque existe o no, para coger y grabarlo en la base de datos de deduplicación y en el almacenamiento, ¿vale? Si es un disco rotacional y no tengo mucha I/O, ¿qué problema voy a tener? Pues evidentemente de rendimiento. De rendimiento que me va a afectar a la hora de hacer backups, ¿vale? Mi ventana de backup no puede tener un rendimiento bueno. Además de que no estaremos cumpliendo las best practices
que el fabricante aconseja y estaremos haciéndole caso a lo que aparece en su documentación referente al sizing. No sé si te he contestado con esto. Sí, Juan, listo. Vale. Vale, pues lo dicho. Muchas gracias de nuevo. Espero veros en la próxima. Y nada, que tengáis un buen resto del día de cara